Buenas noches, mis amados. Dios les bendiga. Estamos en un miércoles más de perspectiva bíblica y este 2025 Dios sigue hablándonos y nos va a seguir hablando el resto de nuestras vidas. Qué bueno que tenemos un nuevo eh, tema, ¿verdad? Que ya hemos tenido ya 6 semanas atrás de irlo desarrollando e ir aprendiendo poco a poco sobre este maravilloso tema, la voluntad de Dios. Y es interesante porque la voluntad de Dios abarca todo. La voluntad de Dios es todo. El que cada uno de nosotros pueda entender y que pueda afianzar el mensaje de Dios para nuestras vidas, entender qué es lo que Él quiere para nosotros y de nosotros, qué es lo que vamos a ver hoy. Eh, y esa bendición que nosotros recibimos al ir caminando conforme a su voluntad. Este día, en nuestra perspectiva bíblica, vamos a seguir con la serie La voluntad de Dios y vamos a ver cumplimiento de la voluntad de Dios conforme a la fe. Ya hemos hablado mucho sobre lo que es la fe. La congregación, la vez pasada decíamos que es fácil decir, por ejemplo, que al final del mes o al final de la semana voy a obtener algo, no sé, lo que sea, ¿verdad? Pero no es fe, no es fe. Si hay una seguridad, ¿verdad? Que yo voy a obtener ese bien material o lo que sea, ¿verdad? Es diferente cuando por fe nosotros declaramos que si es la voluntad de Dios, nosotros vamos a obtener eso el fin de semana. Y hablamos del sueldo, del salario, ¿verdad? Eh, Podemos trabajar durante un mes, sabemos que al final del mes vamos a tener nuestro sueldo, independientemente, por ejemplo, que si hay una toma de calle y no podemos acceder a nuestro trabajo o alguna enfermedad y tenemos permiso, ¿verdad? El pago al final del mes ahí va a estar. Entonces tenemos esa seguridad. No funciona sin la fe, porque ese es algo seguro que ya tenemos. Pero qué diferente es cuando por fe decimos que al final de mes, aunque sepa yo que lo que estoy ganando en este momento como familia no nos alcanza, pero que por fe vamos a cubrir todas nuestras necesidades. Ahí entra la fe, ahí entra la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero vamos a comenzar orando a nuestro Padre Celestial para que Él dirija este tema, que sea Él el que nos guíe, que nos lleve, ¿verdad?, a través de su palabra a entender su voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos guíe, que verifique, Señor, nuestro corazón, que día con día que nos ayudes a buscar tu voluntad. Perdona mis ofensas, Padre Celestial. Borra de mí cualquier obstáculo que pueda interrumpir tu verdadero mensaje en este día. Que podamos recibir todo, Padre, tu palabra conforme a las escrituras. Queremos dar el mensaje directo de tu palabra, Señor, ese mensaje que solamente puede provenir de ti, del Espíritu Santo, a través de lo que compartimos, Señor, lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a ser transparentes, Señor. Borra de mí cualquier pensamiento, Señor, cualquier pensamiento propio que no ayude, Señor, o que pueda entorpecer, Señor, tu verdadero mensaje a cada uno de nosotros. En ti nos quedamos bendiciendo a cada una de las personas que nos están escuchando. Glorificamos, Señor, y gracias por este deseo de aprender de tu palabra. Nos quedamos en ti, Señor, agradecidos por todo aquello que hace que este mensaje pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra mente. En ti nos quedamos, en Jesús. Amén y amén. Bien, la voluntad de Dios. Nuestro tema va a estar centrado en Romanos 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Vamos a ir viendo porciones de este pasaje y vamos a ir desglosándolo de acuerdo a lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Vamos a comenzar con los dos primeros versículos, Romanos 12, 1 y 2. La palabra de Dios dice de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
perdón, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? Como yo siempre les digo en cada participación que se me permite, debemos tener nuestra Biblia en mano para que podamos subrayar y podamos dar fe de lo que estamos leyendo es conforme a la palabra de Dios. Así que, hermanos, es el patrón de Pablo para comenzar una carta con una sección de doctrina muy, muy fuerte y para seguir con exhortación hacia una vida cristiana, ¿verdad? Que es necesario cultivar. Pablo le ruega a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. El apóstol Pablo comienza rogando a los hermanos de Roma. Dice, os ruego. Esto me recuerda cuando estoy con mis hijos, que ya estoy en un punto bastante difícil, que les digo, hijos, se lo ruego, hagan tal cosa, ¿verdad? Antes de pasar a otro punto de disciplina. ¿Por qué hacemos esto? Sencillo. Es maravilloso que lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es demostrando el amor que tiene a esta congregación, eh, que le está pidiendo que puedan ver, ¿verdad? Que puedan darle la importancia de vida a lo que es la voluntad de Dios, que ellos puedan entender qué es lo que Dios tiene para ellos, cuál es el rol de cada uno de ellos conforme a la voluntad de Dios. Y les está rogando, les está suplicando, os ruego, dice, qué interesante es esta palabra. Rogar es la acción de solicitar o suplicar algo. Se trata de un pedido que se lleva a cabo con el objetivo de conseguir o obtener un favor, un servicio o un bien determinado. Eh, Pablo les está diciendo, ¿verdad? Os ruego, ¿verdad? Se los suplico, ¿verdad? Y habla con amor, ¿verdad? Hermano, se lo ruego. Esta frase es tan importante porque demuestra el amor de Pablo a esta congregación y la necesidad que tiene que ellos puedan hacer caso, ¿verdad? De lo que viene más adelante. Pablo habla a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma en que vivimos para Él. A pesar de que buscamos siempre hacer la voluntad de Dios, es importante que Dios nos permita a nosotros actuar libremente. No siempre lo hacemos a través ¿cómo se llama? De hacerle caso a Él como deberíamos hacerlo. Y es entendible y entendemos que muchas veces es porque no le escuchamos, porque no sabemos qué rumbo debemos tomar, porque nuestra vida no está tan estrechamente ligada, ¿verdad? A Él, tal que podamos entender cuál es su propósito para nosotros en cuanto al caminar en la vida cristiana. Es difícil ser obedientes si nosotros no conocemos o no le conocemos a Él, no conocemos su voluntad, no conocemos qué es lo que nos demanda. Eh, en la Biblia tenemos reglas, perdón, ah, hay una serie de leyes, ¿verdad? A las cuales nosotros podemos entender que están dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Habla de no matar, ¿verdad? Sabemos que eso va en contra y no lo hacemos, no lo hacemos porque va en contra. Es la misma enseñanza que está ahí. Entonces, es fácil, ¿verdad? Para nosotros seguir un plan cuando se nos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el deseo de hacer la voluntad de Dios está estrechamente ligada a nuestra relación con Él? Entre más me acerco a Él, más voy a entender, más voy a escuchar su palabra, su visión, qué es lo que Él tiene para mi vida.
Y vamos a ver más adelante en qué consiste esto. Ah, nosotros hemos de aprender a vivir una vida de amor, una vida de devoción, de adoración y santidad. Es la única manera que nosotros podemos escuchar la voluntad de Dios, ¿no? Si sentimos amor, si somos, tenemos una devoción por Él, si aprendemos a adorarle, si aprendemos a vivir en santidad. La otra parte del versículo dice, por las misericordias de Dios. Nos recuerdan que nosotros hacemos esto de la misericordia que se nos muestra por parte de Dios. Por misericordia hacemos muchas cosas. Esa misericordia la cual nosotros eh, buscamos día a día. Todos los días yo en lo personal busco misericordia ante los ojos de Dios porque sé que soy un pecador. Eh, no puedo llegar al fin de semana y ver hacia atrás lo que pasó durante la semana y no entender que tengo que buscar misericordia día con día, ¿verdad? Es parte de lo que yo tengo que hacer. Nos recuerda que nosotros podemos presentarnos en un cuerpo como sacrificio para Dios y esto nos conlleva a descubrir su voluntad de acuerdo a nuestra fe. En la antigüedad los paganos buscaban la misericordia con la adquisición de un animal puro para conseguirla. Y si leemos la ley, vamos a ver las características que debería tener estos animales. Deberían ser puros, ¿verdad? No podían ser enfermos, ningún defecto, tenían que ser perfectos. Y cuando hacemos la comparación, cuando Pablo hace la comparación que nuestro cuerpo puede servir como sacrificio, ¿verdad? Eh, entramos a esa parte, a- nos trasladamos a esos eh, animalitos perfectos que son de olor grato y que Dios los aceptaba y por misericordia daba perdón. Ahora, nosotros sabemos que nosotros recibimos misericordia por la gracia que hemos recibido. Jesucristo murió en la cruz, somos salvos. Por gracia recibimos misericordia. Ahora, Pablo nos dice que debemos presentarnos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo debe ser presentado como un sacrificio. Y eso significa que si yo voy a dar mi cuerpo, ¿verdad? Que no estamos hablando solamente de la parte física, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que significa esto. Debemos entender que entonces yo debo entregarle a Dios algo perfecto. Y solamente lo puedo entregar si estoy caminando dentro de su voluntad. Cuando hablamos de fe para alcanzar misericordia significa entregar un cuerpo puro. Y eso solo depende de nuestra voluntad para dar lo mejor a Dios. Si nuestra voluntad no, es, no está dispuesta a entregar lo mejor de nosotros, ¿verdad? A trabajar en aquello que no le agrada a Dios, entonces es difícil poder tener un cuerpo aceptable para darlo en ofrenda a nuestro Padre Celestial. Pablo nos muestra la gracia de Dios en estos dos versículos y nos dice que somos justificados, somos puestos bajo la gracia y no bajo la ley. Dios implantó en cada uno de nosotros algo especial, que son nuestros dones. Esa parte es esencial para entender la voluntad de Dios por medio de la fe para nuestras vidas y para el servicio de su obra. Cuando hablamos de misericordia podemos asegurar que esto está en todo tiempo. He visto la misericordia en mi vida pasada. Eh, Cuando recuerdo lo que he vivido, lo que he pasado, he visto la mano de Dios en misericordia en mi vida. Cuando veo en mi presente lo que estoy viviendo ahorita, en este momento, eh, puedo sentir la misericordia de nuestro Padre en mi vida, en la de mi familia, en la de la congregación. Y estoy seguro que por fe vamos a ver su misericordia en el futuro, en lo que viene mañana, en lo que viene dentro de unos minutos o unas horas que yo desconozco. Eso me permite entender lo que es la misericordia de Dios y cómo somos parte de esa misericordia, cómo Él nos regala esa misericordia para cada uno de nosotros. Presentad vuestros cuerpos.
Es el mejor el ver aquí el cuerpo como una referencia de todo nuestro ser. Sea que digamos acerca de nuestro espíritu, hablamos de nuestra alma, de nuestra carne, de nuestra mente. Sabemos que todos estos elementos viven en nuestro cuerpo. Son uno solo. Cuando le damos el cuerpo a Dios, le estamos entregando absolutamente todo. Ahora, Él nos pide que sea un sacrificio vivo. Y esto es interesante. Los judíos y paganos sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que ellos se hicieran a sí mismos como sacrificio vivo era una imagen demasiado fuerte para ellos. Estaban acostumbrados a, a entregar un animal, ¿verdad? Para que ellos pudiesen recibir misericordia o perdón de sus pecados. Ahora, el sacrificio es vivo debido a que es traído al altar, es traído a un Dios vivo. Nuestra vida tiene vida. Nuestra vida es ese sentimiento completo, ¿verdad? De lo que es el espíritu, el alma, la mente, el corazón, todo está latente, todo está dispuesto. Y es lo que Dios quiere, que nosotros en nuestra humanidad día con día aprendamos a entregarle a Él ese sacrificio vivo, alegre, ¿verdad? Esto debe ser ah, tiene que permanecer, tendría, ¿verdad? O era, eh, estaba vivo siempre en el altar, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros una lección que nuestra vida diaria debe ser consagrada a Dios, diariamente, todos los días, ¿verdad? Así como los sacerdotes mantenían vivo el fuego, mantenían aquello ardiente, ¿verdad? En el tabernáculo no se podía apagar el fuego, siempre tenía que haber alimento de primera calidad, o sea, era todo un protocolo. Ese protocolo ahora es parte de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Desde la mañana pedimos perdón, comenzamos nuestra vida encomendándonos a Él, siendo testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esa es la forma de tener, eh, de permanecer vivos, ¿no? En ese altar, que seamos olor grato. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, eh, ¿qué tan aceptable soy ante los ojos de Dios? ¿Verdad? Y sabemos que si pedimos perdón y nuestro perdón nos santifica, eso es así, ¿verdad? Y lo hablamos con la congregación el domingo pasado, ¿verdad? El antepasado. Y hablamos de eso, eh, de que nosotros tenemos que entender que si vamos al Padre a pedirle perdón, Él nos va a perdonar, que el perdón no debe ser una carga para nosotros. Él ya pagó por lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Ahora, no podemos tener una vida pecaminosa, ir pecando sabiendo que nos van a perdonar, ¿verdad? Esto es como, eh, a veces Jonathan no quiere ir a clases. Y, y en eso que no quiere ir a clases, se va estirando el horario en la mañana, ¿verdad? Hasta que llega una hora donde ya es casi imposible poder entrar a su primera clase. ¿Ok? Pero él sabe que tiene que ir a clase, él sabe que faltar le puede traer problemas, tanto en la escuela, porque pierde de recibir, y tanto con nosotros, porque lo vamos a disciplinar, ¿verdad? Entonces, él hace su esfuerzo, ¿no? Eh, Hasta que él entiende, ¿verdad? O va a la mano dura y se le dice, si usted no está listo a tal hora, va a haber consecuencias. Entonces él decide ir, evitar la consecuencia. Igual pasa con nuestras vidas. ¿Okay? Nosotros les decíamos, debemos aprender que el pecado es una atadura. Entre menos pequemos, vamos a estar más libres, más cerca del Padre. No porque Él se aleja de nosotros, sino que porque nosotros mismos lo alejamos por nuestro propio pecado. Entonces, aunque podemos ir, ¿verdad? Con un corazón roto a pedir perdón, sabemos que vamos a recibir el perdón por gracia. Eso es así, pero eso no significa que nosotros debemos de pecar de una manera liberal, libremente.
Tenemos que cuidar absolutamente todas las áreas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, que todo esté conectado para nosotros poder tener una relación con Dios más cercana día con día. En el Antiguo Testamento el sacrificio debía de ser santo y agradable a Dios. Levítico 1:10 dice que un macho sin defecto. En Deuteronomio 15 habla eh, que si hubiese un defecto, que si fuese ciego, si fuese cojo, eh, hubiera cualquier falta, cualquier falla, no se podía sacrificar. No era de olor grato a Jehová. Entonces, esto lo llevó a mi vida. Si yo sé que estoy en pecado, si yo sé que estoy fuera de la voluntad de Dios, eh, me convierto precisamente en esta parte defectuosa que no me permite poder llegar a la gracia de Dios por mis propios pecados. Ahora, Dios nos invita y nos llama a rectificar, a sanar nuestros males y poder llegar a ser perfectos para ser entregados como sacrificio, como nuestro cuerpo santo para Él. Una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Nos dice Levítico 1:9, un olor grato. Eh, Hay algo que a mí me fascina en lo personal, es cuando entro a un lugar y se siente un olor agradable. En lo personal, cuando vengo del trabajo y tal vez ahorita ha encendido una vela en la casa y se siente ese aroma agradable por donde uno va, es agradable a nuestro olfato, es agradable, cambia el ambiente. Y es la pregunta que yo me hago. ¿Mi vida es un olor grato para Dios? Nuestra vida como cristianos es un olor grato hacia Dios. Él puede percibir algo agradable, ¿verdad? O por el contrario, nuestras acciones no permiten que Dios pueda sentir un olor grato para Él. Entonces, eh, ¿de qué se trata esto? De conocerle, de buscar su voluntad, que por fe nosotros podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios a través de las escrituras, como lo hemos venido estudiando en todas estas semanas atrás. De hecho, paso, si usted no las ha escuchado, yo le invito a que lo haga. Si no lo ha hecho, no tiene idea del material, del conocimiento que se está perdiendo. Es parte de buscar la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros busque conocerlo a través de su palabra. Y de eso depende, ¿estaré cumpliendo su voluntad? La santidad que traemos al altar es una decisión por santidad, cediendo a la obra de santidad en nuestras vidas. Mientras presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, Dios hace nuestra vida santa y quema las impurezas de ella. Eso es importante. Si estamos dispuestos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo, ¿verdad? Nuestro deseo, ¿verdad? El hacerlo, entregándole a Él nuestros pecados, ¿verdad? Es maravilloso que Él va a empezar a quemar todas aquellas impurezas que tenemos, porque todos, absolutamente todos los tenemos. Un culto racional es una vida de adoración de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo hacer su voluntad? ¿Cómo saber si estoy en el camino correcto? Es una de las preguntas que, que, que nos debemos hacer, ¿verdad? Y cuando aprendemos a caminar bajo su voluntad, bajo su gracia, cuando empezamos a conocerle, cada vez que nos acercamos a Él, va a ser más fácil encontrar su voluntad en todo lo que nosotros hagamos. El sacrificio de un animal era un culto racional, pero únicamente para aquel que traía el sacrificio, no por el sacrificio en sí. Bajo el nuevo pacto tenemos misericordias más grandes, así que es racional el ofrecer un sacrificio más grande, el sacrificio de nuestras vidas. Y hablamos de sacrificio no como el que Jesucristo hizo en la cruz,
¿no? Sacrificamos el pecado, ¿no? Luchamos, ¿verdad? Para poder combatir aquellas cosas que están mal en nuestras vidas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué significa que no debemos conformarnos a este siglo? Nos advierte que el sistema, estamos hablando del mundo, el mundo en el cual vivimos, eh, la cultura popular y la manera de pensar, la cual está en rebelión en contra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos noticias, escuchamos grupos X, ¿verdad? Vamos a ver que todos ellos van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Hay, un, hay una rebelión en contra de Dios. Hay una rebelión en contra de lo bueno, de lo que es correcto. ¿Cuántas cosas fuera de una decisión lógica se han aprobado en prácticamente todas las naciones de la tierra? Uno escucha de leyes que se van haciendo y, y uno se queda asustado. En un programa que estaba viendo la vez pasada, eh, se hablaba sobre el aborto, ¿verdad? Y la periodista estaba a favor del aborto. Y le hacía una pregunta, mira, le dice, a veces hacemos leyes y no entendemos la prioridad de una contra otra. Hay una ley donde se prohíbe la pesca eh, de una manera por diversión. ¿Qué es esto? Hay muchas personas que van a pescar solamente por el deseo de, de- de tomar algo del mar, pescar, tener un pez. Si es grande, tomarse la foto, ¿no? Y devolverlo al mar. ¿Ok? Y hay un grupo que es muy fuerte, ya es una ley, dice que el tiempo en que el pez está afuera del agua, está sufriendo. Y como está sufriendo, ¿verdad? Pusieron una ley para que ese tipo de pesca, ¿verdad? No se siga haciendo, porque no es correcto, porque el pez está sufriendo. Pero a la par tenemos la ley del aborto, donde se puede, en muchos lados, eh, hacer esta práctica después de semanas, ¿verdad? Donde ya hay vida y se ha comprobado que hay vida. Y eso lo vemos bien. Vemos bien el aborto, ¿verdad? Se aplican leyes para el aborto, ¿verdad? Para deshacernos de un ser vivo. Y por otro lado hacemos leyes para proteger un pescado, un pez. Hablamos de decisiones lógicas o ilógicas. Y de eso está lleno el mundo. Todos los congresos de todas las naciones, cada vez que se reúnen, hacen leyes tras leyes tras leyes. Unas más locas que otras. Porque no hay una voluntad de Dios. No hay una voluntad de Dios propia. Y siguen corrientes, muchos, de influencias mayores. Los países pequeños que no tienen eh, la autonomía como países, ¿verdad? Que siempre están dependiendo de lo que otros países hacen. Esa voluntad o esas corrientes, esas malas influencias que las llevan a sus propias leyes y a cometer los mismos errores. Otros países están en contra de un mundo ordenado y generan caos con decisiones fuera de una lógica correcta. Qué diferente fuera si todos los países del mundo estuviesen bajo la voluntad de Dios. Que cada decisión que ellos tomen sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso en cuanto a las naciones.
Pero ¿qué pasa alrededor de nuestras iglesias? Ah, muchas de ellas se están acomodando a estas políticas, fuera, absolutamente fuera de la voluntad de Dios. Muchos líderes cristianos que conocen la Biblia, conocen lo que es bueno, porque lo han estudiado, porque lo han predicado, porque lo han creído en un momento de sus vidas. Ahora, se están viendo influenciados por N cantidad de grupos que hay alrededor, por políticas de país, y prefieren eh, acomodarse a este tipo de políticas, acomodarse a este siglo, acomodarse a las leyes, a lo que está sucediendo alrededor. Tal vez por no tener un templo vacío, prefieren tenerlo lleno, porque su prioridad es otra, no es llevar el evangelio. Perdemos completamente la dirección de Dios para su pueblo. Y por eso es importante. Yo siempre lo he dicho. Y me gusta cuando el pastor Jorge, el pastor Moisés y los otros pastores hacen mención de esto. Cuando predicamos, predicamos a la luz de la palabra de Dios. Y es la única manera en que yo me siento seguro predicando de este libro, maravilloso libro que es la Biblia, porque sé que al predicar aquí con este libro, estoy haciendo su voluntad, la cual es perfecta, porque es su palabra. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto a ser conformados a este siglo. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento. Cada creyente debe entender esto. Los cristianos debemos de pensar de una manera diferente. La importancia de no conformarnos con lo recibido el domingo. ¿Estás seguro que el mensaje es correcto a la luz de la palabra? Es importante saber que si el texto bíblico que está en pantalla o que el pastor está mencionando eh, está conforme a la palabra de Dios, a lo escrito. La vez pasada estaba escuchando un pastor y estaba predicando sobre un tema X y empezó a decir citas bíblicas. Y cuando yo revisaba la Biblia, estaban fuera, no era su palabra. No eran ni siquiera los libros, ni el capítulo, estaba completamente perdido. Pero la congregación decía amén, porque no tenían su palabra en la mano, no tenían esa forma de buscar el entendimiento, que lo que estamos recibiendo sea conforme a lo que realmente está dentro de su voluntad, de su palabra. Yo no quiero conformarme a este mundo, yo quiero ser transformado. Ahora, ¿cómo lo hago? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El problema con muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos o aquello que solamente les importa el hacer. La vida basada en sentimientos dice cómo me siento hoy, ¿no? Cómo me siento en mi trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con lo que está a mi alrededor. Si me cae bien el pastor o estoy conforme con cómo predica el pastor. Esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignoramos la renovación de la mente. La renovación de la mente no es un mensaje diferente a lo escrito en la palabra o darle un sentido retorcido a la palabra de Dios. Muchos pastores hoy en día hablan de tener una mente abierta o tener un nuevo conocimiento. La palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y siempre. El mensaje es el mismo. Lo aplicamos de una manera diferente conforme a cómo pasan los tiempos. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que se acomoda precisamente a esto, a todos los tiempos. Por eso es la misma hoy y siempre va a ser la misma palabra de Dios. Yo no debo cambiar la interpretación. La interpretación es única.
Y escuchaba la vez pasada también otro pastor hablando eh, sobre temas fuera de orden y a veces nuestra propia ignorancia sobre la palabra de Dios nos permite eh, decir hasta amén de las barbaridades que muchos líderes cristianos están diciendo en estos momentos, ¿verdad? Hablaba, por ejemplo, un pastor de que Adán y Eva eran ciegos, que no miraban en el Edén. Y se basaba en un versículo fuera de contexto. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo voy a caer en este tipo de mensajes. Para la iglesia, este es un mensaje nuevo. Nunca lo habían escuchado, dice. No se trata de eso. No es eso, ¿verdad? La palabra de Dios está escrita para todos los tiempos. La podemos leer. Yo recuerdo, tengo desde los 13 años en el caminar en Cristo. Y hay versículos de la Biblia que lo hemos leído una, otra y otra vez. Y cómo Dios nos da enseñanza sobre eso. Porque lo aplico a mi momento. Pero no es que tiene un significado fuera de lo que realmente es. Por eso debemos aprender a ser eh, transformados, ¿verdad? A buscar esa transformación de nuestra mente, que Dios quite todo aquello para que nosotros podamos entender el verdadero mensaje de su palabra. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es maravilloso para nuestras vidas. Cuando yo encuentro o busco la voluntad de Dios, debo entender que es agradable y perfecta. No va a ser dañina hacia mi vida. No va a traer mal a mi ser. Sino por el contrario. Cuando yo busco la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces yo sé que voy en el camino correcto. La voluntad de Dios conforme a los dones entregados, que lo podemos ver en Romanos 3 al 5. Comenzamos con la humildad. Romanos 12:3 dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe qué tiene que ver con este versículo? Con la humildad. A cada cual que esté entre vosotros. Pablo pronto hablará de cómo se debe ejercitar los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. La importancia de cada uno de ellos en ese funcionamiento perfecto que es el cuerpo de Cristo. Pero de antemano, una advertencia sobre la humildad está la orden, dando al orgullo poco usual que muy a menudo se levanta en aquello que se tienen a sí mismo como talentos espirituales. Conocemos líderes religiosos que ni siquiera se les puede ver, que tienen un concepto tan alto de sí mismos, ¿verdad? Que se han engañado, ¿verdad? Y que el don que Dios les dio, ¿verdad? No lo están utilizando con humildad. Debemos de recordar que Él tiene un talento espiritual, ¿verdad? Y todos tenemos algo que Dios implantó. Ahora, no es lo mismo ser una persona madura espiritualmente, ¿verdad? Eh, que tener un don espiritual, ¿verdad? Eh, o un talento espiritual. El talento y la madurez son cosas diferentes. Yo puedo tener un talento porque Dios lo implantó en mi ser. Cuando yo le di mi vida hacia Él, la decidí aceptarlo como mi Señor y Salvador, Él pone a través del Espíritu Santo algo dentro de mí para su servicio, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede pasar para darme cuenta eh, qué don tengo para el servicio de Dios? ¿Verdad? Pueden pasar años, pueden pasar años. Yo he conocido gente que tiene años de estar en la iglesia y no se ha interesado en saber cuál ha sido su don.
para ponerlo en práctica al servicio de Dios. Se han conformado y eso está fuera de lo que es una madurez espiritual. Solo porque una persona tiene dones espirituales no significa que ellos son necesariamente maduros espiritualmente. Ahora, si yo soy espiritualmente maduro, ¿verdad? Es porque he descubierto cuál es mi don para el servicio de la obra. No tenga más alto concepto de sí el que debe de tener. Pablo nos aconseja a tener un tipo de actitud muy cuidadosa, ¿verdad? Con ese don que Dios nos ha dado. Cuando nos vemos a nosotros mismos en realidad como somos, es imposible, ¿verdad? Eh, no darnos cuenta de cuánto el orgullo puede apoderarse de nosotros a través de nuestro talento. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando teníamos la oportunidad de ir a unos conciertos, íbamos eh, varios grupos de diferentes iglesias y mirábamos la humildad de unos y el orgullo de otros, ¿verdad? Y, y es triste cuando el talento se ve opacado por el orgullo de las personas. Qué difícil es cuando vemos una persona con mucho talento hacer algo, pero vemos su orgullo sobre el talento y eso no permite que para lo que él ha sido llamado pueda florecer y dar frutos. Y eso nos habla Pablo en este versículo. Tener cuidado, ¿verdad? Con lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos es para el servicio de la obra de Dios, para bendición de otros. No es para nuestro propio propósito. La idea de conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno es probablemente de que debemos de ver a nuestra fe de salvación como un don de Dios y que no debemos tener un fundamento de orgullo o de opinión superior de nosotros mismos. Cuando estamos seguros del don que Dios nos ha dado, tenemos que buscar trabajar ese don y no olvidar la humildad dentro de nosotros. Romanos 12, 4, 5 habla de una diversidad, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En un cuerpo tenemos muchos miembros. La iglesia es un todo unificado. La iglesia es un cuerpo, pero somos distinguidos dentro de ese cuerpo. Todos los miembros en el cuerpo de Cristo debemos entender que hay unidad. Es maravilloso cuando podemos ver el trabajo de la obra de Dios con cada una de las personas que asisten a una congregación. Hace, creo que 3 semanas atrás hablamos de este tema en la congregación. Yo les decía, cada uno de ustedes tiene un don. Y por medio del estudio bíblico que el pastor Jorge Envíe nos ha mandado para poder enseñar, precisamente estaba este tema. Y es maravilloso cuando empezamos a desarrollar el tema de los dones y podemos ver a la gente eh, alegre porque tienen algo especial implantado por Dios y que lo pueden poner al servicio de la obra. Y de pronto, sin saber ellos que tienen algo especial dentro, en alguna actividad uno puede identificar para qué cada persona eh, puede servir en cada área. Y de pronto unas personas están en exhortación, otras personas están en el servicio, eh, todo de acuerdo al funcionamiento perfecto de la obra y del cuerpo de Cristo. Ahora, la voluntad de Dios para saber usar los dones.
hay que saber y buscar cuál es la voluntad de Dios para que yo pueda poner en práctica mi don, mi talento. Romanos 12, 6, 8 dice de esta manera. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, teniendo diferentes dones. La diferencia y la distribución de los dones es debido a la gracia que Dios nos da. Los dones espirituales no se dan en base al mérito, pero debido a que Dios elige darnos. Él elige qué don nos va a dar a cada uno de nosotros. Y empieza a hablar y darnos un listado, ¿verdad? Que es el de profecía, ¿verdad? Y nos dice cómo debemos usarlo. Dice, si el de profecía, dice la palabra de Dios, debe ser practicada conforme a la medida de la fe. Dios podía darnos algo para decirle a un individuo o a todo el cuerpo de la iglesia, la cual extiende o exige de nuestra fe. Pero si no podemos profetizar en fe y en confiar en que Dios en verdad nos ha hablado, entonces no deberíamos de hacerlo. Muchas personas, si está de moda ahorita, todo el mundo es profeta. Todo el mundo es profeta. Y es importante que si nosotros leemos la palabra de Dios y nos dice en qué momento utilizar nuestro don, ¿verdad? El de profecía, y nos dice que si realmente nosotros no sentimos el llamado o la palabra de Dios, entonces no hablemos, porque no viene de Él. La profecía no tiene que ser practicada de una manera ostentosa y pesada, pero sí debe ser tomada en serio por aquellos que lo hacen. Habla del servicio. Tiene a la vista una imagen más amplia de lo que es simplemente servir en maneras muy prácticas. Pablo lo ve como un ministerio importante del Espíritu Santo dentro de la obra del cuerpo de Dios. Y yo entiendo esto. Yo les explicaba a la congregación la vez pasada eh, que todos somos llamados a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y parte de amar a nuestro prójimo está en el servicio, el servirles. Ahora, yo le explicaba que la vez pasada miraba un cuadro real y, y estaba yo en una tercera planta y estaba viendo hacia abajo, estaba en mi hora de almuerzo, estaba viendo hacia abajo y de pronto una señora se cayó y estaba en el suelo. Ahora, alrededor de ella, ¿verdad? Caminaba mucha gente, pero solamente 3 personas corrieron a auxiliarla del montón de gente que iba pasando. Ahora, todos vieron la necesidad de levantarle, de ayudarle, de saber cómo estaba, pero solamente 3 hicieron más allá de simplemente verla, hicieron la acción de poder ir a ayudarla, levantarla, ver si estaba bien, si no había algo malo en ella. Y de eso se trata. Las personas que tienen el don de servicio ven más allá que otras personas que no lo tenemos. Ahora, el servicio, ¿verdad? Y yo lo he dicho siempre, debe ser parte de nuestra vida cristiana. Claro, las personas que tienen el don de servicio lo van a hacer de una manera diferente. El de enseñanza tiene en mente la instrucción, mientras que la exhortación anima a las personas a practicar lo que se les ha enseñado. El que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Entonces, en sí es difícil a veces mostrar misericordia, ¿verdad? Cuando no tenemos este don de misericordia, eh, a veces se nos es difícil, pero las personas que lo tienen, a pesar de que a veces puede ser muy difícil, lo hacen con alegría.
Es maravilloso esto. Miren, en cuanto a esto de los dones, de buscar la voluntad de Dios por medio de la fe para servirle de acuerdo a lo que está dentro de nosotros, eh, no se trata de hacer lo que yo quisiera o lo que a mí me gusta o me gustaría hacer. Yo le he compartido muchas veces que si hay algo que a mí me gusta y toda la vida me ha gustado, es la música. Eh, el ejecutar algún instrumento, escuchar música. eh, Me hubiese gustado aprender a cantar. Nunca pude aprender a cantar, ¿verdad? Pobrecito el pastor Moisés cuando llegaba a la iglesia, ¿verdad? Y me miraba a mí en los coros navideños, ¿verdad? Yo sé que por mucho respeto tal vez no me bajaba, ¿verdad? Porque como no había manera de que yo pudiese entonarme, ¿verdad? Por mucho que a mí me gustaba el cantar, me gusta el cantar, ¿verdad? Y la única vez que lo hago es cuando estoy solo, cuando yo sé que no interrumpo y no le quito el deseo de escuchar a las otras personas, sino por el contrario, lo hago solo, ¿verdad? Y sé que Dios en su misericordia, pues, me permite hacerlo. Pero yo entendí que no está dentro de mí. No soy una persona afinada en el canto. eh, por mucho que yo lo quiera hacer, no lo puedo hacer. No se trata de que es para la gloria de Dios y lo voy a hacer como me salga. No es así, no funciona de esa manera, ¿verdad? Dentro de su infinita y perfecta voluntad de Dios, no me permitió tener este don. Entonces, yo lo entendí después de un tiempo. Entonces, hacía otra cosa. Me iba a los controles y ayudaba con los controles, con la música, con sonido, eh, con ayudar a mover algo en el escenario para que cuando las personas que sí tenían el don, el talento de poder cantar, pudiésemos recibir la alabanza. Y de eso se trata, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo me he dado cuenta cómo Dios ha ido perfeccionando lo que realmente Él sembró dentro de mí. ¿Por qué? Porque busco su voluntad. En fe hacemos muchas cosas. Buscar la voluntad por fe. Ahora bien, qué bonito sería realmente si encontráramos la voluntad de Dios de una manera diferente, de una manera física o escrita. Eh, si tuviésemos eh, las direcciones que ponemos en nuestros vehículos cuando queremos ir a un lugar que no conocemos y escuchar esa voz, ¿verdad? Que nos dice a tantas millas, dobla a la derecha, o en tal calle, gira a la derecha o a la izquierda. Y cuando llegamos a nuestro lugar de origen, nos dice, has llegado. Eso sería fenomenal en nuestras vidas. ¿Okay? Que Dios de una manera audible nos dijese, bueno, hoy vas a ir a tal lado, hoy no vas a ir por este lado, sino que te vas a ir por allá, vas a encontrarte con tal cosa o con tal problema y lo vas a resolver de esta manera y poder ir caminando con esas instrucciones. Ahora, aunque pareciese que no está de esa manera tan literal, ¿verdad? Como lo vemos con las instrucciones de nuestros Google, ¿verdad? O cualquier otro eh, método que utilicemos para llegar a nuestros destinos, la palabra de Dios nos ayuda a cómo nosotros podemos llegar a nuestros destinos de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, Hechos 9, del 5 al 6 dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Ahora,
¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Saulo. En ese encuentro maravilloso con Dios, con Jesús. ¿Ok? Entonces, hay dos preguntas que me impactan en este relato. Estos dos versículos. ¿Quién eres? Hace una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? Estas preguntas son básicas para todo cristiano. ¿Conocemos quién es Cristo? Es difícil buscar la voluntad de alguien que no conocemos. Tenemos que partir de ese punto. Pablo conoció a Cristo. Ese fue su punto de partida. De ahí para allá, él tuvo una vida tratando y buscando de hacer la voluntad de Dios en cada, cada accionar de su vida. Para hacer la voluntad de Dios debemos de conocerlo. La pregunta es, ¿cómo saber si estoy haciendo su voluntad? Qué fácil, conveniente para nosotros que Dios nos diera un plano físico seguir, para poderlo seguir en cada momento. Pero el plano o las instrucciones están en la Biblia. Ese es lo primero. Lo segundo, están en mi relación, en oración con Él. Cuando yo dedico tiempo de oración con Dios, yo voy a conocer su voluntad. Jeremías 10:23 dice de esta manera: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Entendemos esto? Reconocer que no son mis caminos, son los caminos de Dios. Este pasaje es significativo para comprender la relación entre el ser humano y una soberanía divina, hablando de su voluntad. A través de estas palabras se invita a la reflexión sobre la naturaleza del ser humano y su dependencia con Dios, así como el reconocimiento de la guía divina en nuestras decisiones y caminos. Pareciera mentira, pero que nosotros aprendamos a depender de Dios y que nuestras decisiones sean tomadas conforme a su voluntad. Yo a mis hijos siempre les digo, si ustedes vienen a mí sobre algún problema, alguna necesidad, y yo ya he pasado por lo que ellos han pasado, para mí va a ser más fácil poderles dar un consejo. Ahora, si ellos toman sus decisiones sin consultar, van a tener consecuencias. Cuando buscamos una dependencia de Dios, ¿verdad? No la buscamos porque Él quiere que nosotros seamos robots, sino que aprendamos a tomar decisiones, nuestras decisiones, acuerpadas bajo su soberanía. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De eso se trata la voluntad de Dios. De eso se trata mi talento, mi don. Que sea para andar en cosas buenas, en obras buenas. Esas obras que nosotros hacemos conforme a lo que Él ya nos dio. En este pasaje el apóstol Pablo aborda la transformación que experimentan aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios, enfatizando que no solo son liberados del pecado, sino que también son creados para cumplir un propósito divino, su propósito. Esta escritura nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad en Cristo y la obra que Él ha preparado para nosotros. Este capítulo de Efesios se divide en varias secciones,
donde Pablo primero aborda la condición espiritual del creyente antes de su conversión. Es imposible hacer algo para la obra de Dios si yo no estoy, si yo no le conozco, si yo no le entregué mi corazón hacia Él. Ahora, en el versículo 10, habla del propósito de nuestra vida. Este marco proporciona un entendimiento claro de cómo la salvación no solamente es un acto de liberación, liberación del pecado, sino llamado a la acción en el reino de Dios, a ser parte de un engranaje perfecto dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, la voluntad de Dios, conforme a nuestra fe, va a ir encaminada de acuerdo a nuestra relación con Él. Si yo tengo una vida completamente estrecha con Él, yo voy a caminar bajo su voluntad. Voy a entender cuando me esté desviando, porque voy a sentir que estoy fuera de su voluntad. Miren, buscar la voluntad de Dios no siempre es estar, estar bien, como yo les decía a la congregación la vez pasada. A veces Dios nos llama a ir a un lugar, a avanzar en alguna actividad, y dentro de ese caminar van a haber muchas pruebas. Pero si yo no me aparto del camino, si yo no me aparto del camino, entonces yo voy a llegar al final con la voluntad de Dios. Y eso debo entender, independientemente de lo que esté pasando a mi alrededor, si estoy bajo la voluntad de Dios, yo voy caminando bien. Como dice su palabra. ¿Por qué? Porque sus planes son de bien. Él nos llama a llegar al final del camino, amparado bajo su cobertura. El cumplimiento de la voluntad de Dios conforme a nuestra medida de fe depende completamente de mi relación con Él. Depende si estoy dispuesto a servirle con el don que Él me ha entregado. Depende de mi condición para realizar su obra con aquello que Él sembró en mi vida, para ser parte de un engranaje perfecto dentro de su obra. Mis amados, Dios nos llama a buscar su voluntad. Y toda esta perspectiva bíblica de estas 7 semanas hacia atrás, hemos hablado de la importancia de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a encontrar que a veces es necesario encontrar la voluntad de Dios para mi vida personal, buscar la voluntad de Dios para mi familia, como familia, buscar la voluntad de Dios dentro de su obra, cuál es mi papel dentro de la obra de Dios. Y eso solamente lo voy a hacer si yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga para poder cumplir su obra. Ahora una pregunta. ¿Usted está dispuesto al servicio de la obra de Dios? ¿Conoce cuál es su don? ¿Cuál es su talento? Cuando usted llega a la congregación y se sienta, ¿usted cree que puede dar más? ¿Que Dios lo llevó a ese lugar hermoso, a esa congregación, esta maravillosa congregación de Corporación Bíblica Internacional, con un propósito? Y que cuando nosotros vamos y solamente nos sentamos, perdemos la visión del propósito de Dios de mi vida para su obra.
Por eso estamos viendo estos temas. Es necesario que cada uno de nosotros esté en el lugar que Él nos ha llamado. Yo lo entendí. No era el lugar que yo quería, sino el lugar que Él me ha llamado. Y Él va a empezar a prepararnos, Él va a empezar a proveer todos los elementos necesarios para que nosotros nos sintamos cómodos en ese papel que Él nos ha dado. Yo le invito a que busquemos la voluntad de Dios. Ese cumplimiento, esa palabra de cumplimiento es maravillosa. El cumplimiento de la voluntad de Dios, algo que se debe realizar conforme a la fe. Hay cosas en mi vida que he hecho. Nunca pensé que yo podía hacerlas, pero estaban dentro del plan de Dios. Y le he ido perfeccionando cada vez más esas áreas para que yo pueda sentirme cómodo para el servicio en la obra. Yo te invito, mis amados, que si no has descubierto cuál es tu don, tu talento, que lo hagas. Nos escribas de Pastor Jorge, Pastor Moisés, Pastora Keila, su servidor. Estamos listos para ayudarles. Lo importante es que aprendamos todos a trabajar dentro de ese engranaje maravilloso que es el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga.